La ciencia forense debe al genetista británico Alec Jeffreys el desarrollo de las técnicas genéticas y de perfil de ADN, que son prácticas fundamentales en la investigación criminal. Además de ayudar a esclarecer casos de asesinato en proceso de investigación, estos métodos también permitieron resolver delitos que se habían dado por cerrados sin llegar a un responsable, y absolver a personas a quienes se les imputaron homicidios que no cometieron. Previamente, las muestras de ADN de la escena de un crimen se comparaban con el perfil de un sospechoso específico o se colocaban en bases de datos nacionales buscando coincidencias directas. Pero con la genealogía genética se pueden colocar los datos de la misma muestra de ADN en el sitio web gratuito GEDmatch para relacionarla con miembros de la familia extendida del presunto responsable del delito. En el caso que nos ocupa en esta ocasión, fue la interrupción de la genealogía genética, lo que permitió el esclarecimiento casi 5 décadas después de un homicidio que tuvo lugar en el estado de Washington, en Estados Unidos, en 1972. Hola amigos, somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Jody Loomis nació el 5 de junio de 1952 y su familia estaba formada por sus padres, John Paul y Rosemary, y sus hermanos Jana y John Paul Jr., con quienes vivía en el condado de Snohomish, en el estado de Washington. La joven, que estudiaba enfermería, era vista como alguien que siempre decía lo que pensaba. Le encantaba ayudar a los demás y quería trabajar en el mismo hospital que su novio, Jim Roberts. Además de sus estudios, Jody disfrutaba de practicar equitación y tenía su caballo Saudi en una localidad cercana, a unas 6 millas de su residencia. Pero el 23 de agosto de 1972, su prometedora vida se apagó. Ese miércoles, Jody, de 20 años, se vistió con una camiseta de tirantes y jeans, se calzó unas botas de su hermana y tomó su bicicleta blanca de 10 velocidades para pedalear al establo y montar a su caballo, pero nunca regresó. La encontraron agonizante en un área boscosa cerca de lo que ahora se conoce como Mill Creek Road. La joven fue vista pedaleando alrededor de las 5 de la tarde. Una media hora después, una pareja que conducía por un camino de tierra alejado de la carretera vio a una mujer prácticamente desnuda, con una herida en la cabeza, y la llevaron al Memorial Hospital de Edmonds en su auto. Todo fue tan rápido en su afán de ayudarla que ni siquiera tuvieron tiempo de cubrirla. A pesar de sus esfuerzos, apenas llegaron al centro de salud, los médicos la declararon muerta. Según la autopsia practicada, el homicida usó un arma calibre 22 que fue disparada apuntando hacia abajo y le produjo una herida por encima de su oreja derecha. La evidencia indicaba que la víctima, quien fue dejada por su atacante en el bosque, había sido agredida sexualmente. También mostraba señales de que trató de volver a vestirse, pues a pesar de tener puesta su ropa interior, tenía una mancha en la piel debajo de dicha prenda. Pero más allá de las muestras biológicas recogidas en el cuerpo de la víctima, no había otras pruebas concretas en la escena del crimen aparte de la bala, y tampoco había testigos, por lo que los investigadores no tenían mucho sobre lo que seguir trabajando. Tras descartar a algunos posibles sospechosos, la investigación se enfrió y fue varias décadas después que la unidad de casos sin resolver del condado de Snohomish lo retomó, con la esperanza de dar con el culpable gracias a los avances alcanzados en la tecnología de análisis de ADN. Al volver sobre los archivos del caso en 2008, los agentes descubrieron que algunas pruebas importantes, como los hisopos vaginales, la ropa interior de la víctima y la bala que la mató, simplemente habían desaparecido. Pero a la par que enfrentaban la pérdida de importante evidencia, apareció ante sus ojos algo que se había pasado por alto anteriormente. Uno de los detectives, Jim Scharf,
envió las pruebas recogidas en 1972 para nuevos análisis a un laboratorio de criminalística del estado de Washington, incluidas las botas que Jody llevaba el día de su ataque. Durante las primeras pesquisas, el calzado fue procesado en un laboratorio del FBI, pero quienes lo revisaron no vieron una mancha en el borde de la bota izquierda, así que la evidencia fue devuelta a la oficina del alguacil. Sin embargo, en la nueva revisión, casi 40 años después, un científico forense vio la pequeña mancha sin necesidad de un microscopio y procedió a extraer un perfil de ADN de la muestra, que resultó ser una mancha de semen. Fue así como en el año 2008, con base en ese resto de fluido masculino, el laboratorio de criminalística logró desarrollar un perfil de ADN. Cuando la información se introdujo en el sistema de índice combinado de ADN del FBI, CODIS, este no arrojó coincidencias y la investigación se detuvo nuevamente. Transcurridos 10 años, en el mes de julio de 2018, la genealogía forense fue usada para desarrollar una lista de sospechosos potenciales. Parabon Nanolabs comparó el perfil de ADN con la base de datos pública GEDmatch y se produjeron coincidencias con familiares del potencial sospechoso hasta concentrar el foco de la investigación en la familia Miller y específicamente en Terrence, quien cuando se produjo el ataque contra Jody tenía 30 años y vivía en la zona. Durante el operativo de vigilancia que se puso en marcha, agentes encubiertos lograron recuperar una taza de café de la que Terrence se deshizo en la puerta de un casino. Con esta desarrollaron su perfil de ADN y más de 40 años después del terrible homicidio, el asesinato de Jody tenía un nombre: Terrence Miller. Según dijo la policía, la genealogista genética Deb Stone identificó a los padres de los posibles sospechosos basándose en el árbol genealógico. Luego, al obtener el ADN de la taza abandonada por Terrence y cruzar la información, se confirmó que coincidía con el de la escena del crimen. Posteriormente, los detectives obtuvieron una orden para tomar muestras directamente de Terrence y el hallazgo se confirmó. Pero, ¿quién era Terrence Miller? Terrence era un operador de equipo pesado que ya se encontraba jubilado y vendía artículos de cerámica en su garage con su cuarta esposa, con quien llevaba casado alrededor de 43 años. El padre de 5 niñas que disfrutaba de jugar a los bolos y al golf, vivió durante toda su edad adulta en Edmonds, incluso en el verano de 1972, cuando tuvo lugar el crimen contra Jody. El sospechoso tenía antecedentes. Fue condenado por conducta lasciva en 1968 y abusó sexualmente de una preadolescente en la década del 70. Pero eso no era todo. También hubo en su contra denuncias de abuso sexual de niños. Terrence fue arrestado en su casa sin resistencia, el 10 de abril de 2019. El presunto responsable se declaró inocente del cargo de asesinato premeditado en primer grado y no testificó en el juicio en su contra que se llevó a cabo hacia finales de 2020. Tras ser imputado, el hombre fue trasladado a la cárcel del condado de Snohomish y salió en libertad bajo fianza después de pagar $1 millón. Que se le otorgara dicho beneficio a pesar del monitoreo electrónico que se le impuso fue criticado por los familiares de la víctima y los detectives del caso. Si bien ese monto es el establecido para casos de homicidio, lo inusual es que un imputado tenga los recursos para cubrirlo y esperar el juicio en libertad. Medios locales que dieron cobertura al juicio informaron que durante la primera semana de audiencias se llamó a declarar a conocidos de la víctima y también a personas que la vieron el día que murió. Una de las testigos fue Kenda Machorro, de 62 años para el momento del juicio, y quien tenía 14 ese día de mayo de 1972. Por ese tiempo, la adolescente vendía bolsas de manzanas en un puesto de frutas de su familia en la vía cerca de la autopista, donde sus padres tenían una granja. La testigo recordó ante el jurado que esa tarde una mujer joven con el cabello rubio oscuro recogido en una cola montaba su bicicleta y le llamó la atención que estuviera pedaleando con unas botas.
Sin embargo, lo que más le extrañó en aquel entonces fue que la joven de la bicicleta se detuvo inexplicablemente durante mucho tiempo antes de volver a avanzar en la ruta de Penny Creek Road. Después de eso la vio desaparecer entre los árboles. Desde el estrado, la mujer también narró que poco después la policía llegó al lugar y le preguntó qué había visto ese día. Basados en los testimonios, los fiscales plantearon que Jody fue forzada o traída al bosque por su agresor, a quien se determinó que no conocía. Otro de los testigos llamado a declarar fue Kathy Goodall, quien para el momento del asesinato, a la edad de 18 años, mantenía una relación en secreto con Walter Morris de 33. Aunque la mujer a sus 66 años no recordaba cuál fue la ruta exacta que recorrió Walter ese día mientras se dirigían al tiro al blanco, estaba segura de que llegaron a un punto que se encontraba a cientos de pies de la carretera pavimentada. Recordó que lo que había era moras, árboles y hierba crecida. Kathy Goodall contó que Walter detuvo el auto porque un árbol bloqueaba la carretera y al salir del vehículo y acercarse, vio a una mujer casi desnuda con una herida en la cabeza que estaba tendida cerca del tronco caído. La primera reacción del hombre fue ir por ayuda mientras su amiga permanecía en el lugar, pero ella no quiso quedarse sola por temor a que el perpetrador todavía estuviera en la zona. Así que entre los dos cargaron a Jody y la llevaron al hospital, donde murió. La hermana menor de Jody, Jana, también presentó su testimonio, según el cual ese trágico miércoles de agosto de 1972, al despertar corrió a casa de un amigo para cabalgar desde la mañana hasta el atardecer. Cuando volvió por la tarde a su casa por un bocadillo, ya su hermana había salido. Jana contó que Jody debió llegar a su hogar antes del anochecer, y cuando oscureció, la preocupación de sus padres se convirtió en pánico. Recuerda que alrededor de las 11 de la noche, cuando la policía llegó a su casa portando la aterradora noticia, su mamá simplemente se derrumbó y el novio de su hermana, Jim, entró en crisis. Durante el proceso en su contra, Terrence se percató de que las pruebas de ADN podían llevarlo a permanecer el resto de su vida en prisión, y así lo expresó en una llamada telefónica con su esposa. La esposa le respondió que no le gustaba escuchar lo que le estaba diciendo, y Terrence insistió diciendo que era un caso sólido y que su defensa no tenía oportunidad de ganarlo. Frente a las afirmaciones de su cliente, la defensora Laura Martin argumentó que cualquiera podría estar convencido de que podría ser declarado culpable frente a pruebas de ADN, incluso siendo inocente. Agregó que su ADN en una bota no probaba el asesinato. También cuestionó la confiabilidad del trabajo forense. Dijo que tenía sentido que los registros y las pruebas hubieran desaparecido en una investigación tan antigua y que en aquel momento los agentes a menudo manejaban las pruebas sin guantes y prácticamente no pensaban en el ADN, por lo que las muestras podían haber sido alteradas. Incluso colocó sobre la mesa la duda sobre si la mancha de semen en realidad no estaba allí en 1972 y que había sido producto de una mala manipulación de pruebas. Siguiendo con sus argumentos con relación a las botas, la abogada recordó que Jody las tomó prestadas de su hermana menor, para ese momento de 12 años, sin pedir permiso. Al respecto dijo que era una elección extraña, pues se trataba de un calzado poco práctico para un paseo en bicicleta y también para montar a caballo. Asimismo, repasó lo manifestado por Linda Hook, una vecina de Jody, quien ofreció su testimonio. La testigo dijo que Jody pasó por su casa horas antes del asesinato y le invitó a montar a caballo, pero ella se negó porque iba a mudarse a California y estaba empacando. De inmediato, Jody montó en su bicicleta y se fue. Con base en el recuerdo de la vecina, la defensa dijo que no se necesitan horas para recorrer 3 millas, por lo que había que preguntarse dónde había estado Jody desde el mediodía hasta la noche, cuando su cuerpo fue encontrado todavía con vida. La defensa también planteó la teoría de que la herida de Jody pudo ser causada por una bala perdida, considerando que la zona donde fue hallada era frecuentada por cazadores.
pero ese argumento fue refutado por el fiscal adjunto Bob Langben, quien preguntó cómo llegó la esperma de Terrence a la bota. Otra hipótesis fue que el señor Walter Morris, quien junto con Kathy Gogol encontró a Jody, pudo tener algo que ver con el crimen. Según contó Kathy, él tenía un rifle calibre 22 y el día de los hechos quería ir al tiro al blanco con ella. La defensa recordó que Walter Morris, quien murió mientras esperaba el inicio del juicio, ofreció distintas versiones que incluían que estaba buscando estacionar y que había ido a recoger vallas, pero Walter ya había sido considerado como sospechoso y fue descartado tras practicar análisis de ADN con muestras tomadas a un hijo biológico suyo. Asimismo, la defensa usó argumentos basados en el tiempo transcurrido entre los sucesos y el momento del juicio, y les pidió a los miembros del jurado que se pusieran en el lugar del acusado, tratando de recordar qué hicieron en el verano de 1972. En su argumento de cierre, el fiscal se refirió a la respuesta que Terrence le dio a un viejo amigo suyo, Barb O'Call, cuando éste le preguntó, luego de su arresto, si había cometido ese crimen. El acusado dijo que no quería hablar de eso y que con el ADN probablemente no volvería a casa. También afirmó que fue un momento oscuro en su vida. El jurado presenció 2 semanas de testimonios y presentación de pruebas antes de retirarse para deliberar. El 9 de noviembre de 2020, mientras se encontraban en ese proceso, antes de dar a conocer su veredicto, Terrence Miller, el hombre imputado por el crimen, se suicidó. Aunque al ser arrestado se le pidió que entregara todas las armas de su casa, el acusado de 78 años se quitó la vida pegándose un tiro, antes de conocer la decisión del jurado. La oficina del sheriff del condado de Snohomish confirmó que su cuerpo fue encontrado por uno de sus familiares en una casa en Edmonds, a unas 16 millas al norte de Seattle. Horas después de su deceso, el jurado, sin conocimiento de que el acusado había muerto, lo declaró culpable del asesinato en primer grado de Jody Loomis. John Loomis dijo en una entrevista con NBC News que le hubiera gustado ver al asesino de su hermana en prisión y que casi se había hecho justicia. Aseguró que el hombre se salió con la suya durante 48 años. Por su parte, el acusador Craig Matheson dijo en una entrevista con CNN que lamentaba la forma en que todo había acabado, pero que no le restaba valor al veredicto. Por su parte, la defensora de Terrence, Laura Martin, reiteró que su cliente era inocente y que la única evidencia usada en su contra fue un análisis de ADN fallido tomado del exterior de una bota. Asimismo, manifestó que una de las pruebas de laboratorio fue contaminada y que un analista también pudo ensuciar las botas con su propio material genético. Dijo que su cliente había encontrado la muerte como única salida y que lamentaba que un hombre inocente se quitara la vida por una prueba mal manipulada. La fiscalía aseguró que los argumentos de Laura Martin fueron rechazados por el jurado porque las pruebas del Estado, incluida la integridad del proceso de pruebas de ADN, eran lo suficientemente convincentes como para condenar a Terrence Miller por asesinato. En diciembre de ese mismo año, la defensa buscó la anulación del veredicto de culpabilidad, pero este fue ratificado. Jana Loomis Smith, hermana de la víctima, confesó durante el programa de televisión Investigation Discovery lo que les ha costado el hecho de que, teniendo todo un futuro por delante, le quitaran la vida a Jody. La menor de los hermanos de la víctima dijo que esperaba que la resolución del caso de Jody les diera esperanza a otras personas y víctimas de casos sin resolver. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. Definitivamente la genealogía genética es una luz en medio de las sombras para las familias que perdieron a sus seres queridos y cuyos casos nunca se resolvieron. Pero también es un motivo de preocupación para muchos delincuentes que creyeron que sus crímenes quedarían impunes.